El problema surge desde la conquista. En este país surge una de las primeras civilizaciones con origen autónomo. El Anáhuac fue una de las 5 civilizaciones madre de la humanidad. Durante 7500 años creció, evolucionó y formó un sólido proyecto social y cultural. Eran sabios matemáticos, tanto que inventaron el cero, astrónomos, inventores del calendario. Ellos inventaron genéticamente el maíz, las ciencias, el urbanismo, la ingeniería, la arquitectura, la escultura, la metalurgia, la pintura, las artes todas florecieron en el Anáhuac. Cuando predestinaron que venía el ocaso del quinto sol, los centros de conocimiento y quienes los habitaban se fueron misteriosamente sin dejar rastro y memoria concreta, destruyendo y enterrando no solo sus impresionantes construcciones, sino fundamentalmente la sabiduría y sus conocimientos milenarios. Cuando los mexicas, que después se convirtieron en aztecas, llegaron a México, eran un pueblo nómada que no sabía tejer ni hablar náhuatl, eran cazadores, no sabían cultivar la tierra. A esto sería quienes los españoles encontraran y describieran de poderosos guerreros idólatras que hacían sacrificios masivos y hasta caníbales. Todo esto para justificar la destrucción, saqueo, explotación y exterminio de los pueblos descubiertos con el permiso divino de la Iglesia Católica y el apoyo legal de la corona española. En 1492, los mercaderes estaban muy urgidos de encontrar una nueva ruta comercial con el lejano oriente, ya que los turcos se habían apoderado del oriente cercano y no dejaban pasar las caravanas comerciales. La versión de las joyas de la reina es una mentira. La invasión fue financiada totalmente por los ricos mercaderes. Colón no venía en un viaje científico y humanista. El señor hizo un convenio de obtener el 10% de lo que encontrara si descubría la nueva ruta comercial. Los compañeros de la aventura de Colón eran la gente más pobre, campesinos sin tierra y presidiarios condenados a cadena perpetua. Colón fue quien exterminó a los pueblos caribes. En menos de 10 años asesinó a todos los indígenas de las Antillas. Cuando Colón regresa a España, además del oro, promete a la corona esclavizar a los indígenas para venderlos y hace cálculos de las jugosas ganancias. Con Cortés, la historia nos habla de un grupo de valientes e intrépidos soldados y exploradores que venían a descubrir un mundo primitivo y salvaje en favor del progreso, que arriesgaron sus vidas en favor de la humanidad y de la religión, pues venían a salvar almas. Un gran imperio representado por un ejército compuesto por soldados españoles, totalmente falso. Cortés nunca estuvo en un colegio militar. España no tuvo ejércitos en forma hasta el siglo XVI, y eso se debió indiscutiblemente a las riquezas que saquearon de México y Perú. En cambio, era la escoria de una España sumida en la pobreza y la ignorancia, pues en ese entonces todavía se tenía la creencia que el diablo existía físicamente, como una persona. Otra mentira es que Cortés no dirigió la batalla de Tenochtitlan, fue el texcocano Ixtlilxóchitl quien odiaba a los mexicas. Los españoles exterminaron a las poblaciones originarias en menos de 100 años. Se supone que en 1519 existían alrededor de 20 millones de personas y para 1619 solo quedaban 1 millón. Durante 300 años, los pueblos indígenas fueron tratados como animales, hasta que se demostró jurídicamente en el Vaticano que tenían alma, y después pudieron nombrarlos como seres primitivos vencidos. Cortés mandó destruir piedra sobre piedra la ciudad de Tenochtitlan, para de sus escombros fundar la capital de la Nueva España. Hubo hombres honestos y preparados en España que señalaron agudamente que se estaba cometiendo un crimen sobre los pueblos colonizados. Muchos intelectuales elevaron sus protestas al Vaticano, al conocer las grandes atrocidades que estaban cometiendo los hombres más bárbaros e ignorantes en nombre de Dios. Pero el oro y las riquezas pesaron más que la inteligencia y el amor a Dios.
Otra mentira más fue que Cortés amó a la Malinche, quien nos traicionó. La Malinche le fue regalada como esclava y como sabía hablar español, le explicó sobre la decadencia del imperio mexica y su enemistad con otros pueblos. El mito del amor de Malinche y Cortés es otra fantasía para construir el complejo de los mestizos bastardos como producto del encuentro amoroso de dos culturas. Con la conquista y colonia fue negada brutalmente esta civilización y sus valores. Crearon una cultura que implantaron a sangre y fuego en los territorios invadidos durante 3 siglos sobre la negación del otro. Estas son las raíces más profundas del país que crearon los criollos posteriormente en 1821 y explican hasta la actualidad la pobreza e injusticia que vive México. El problema no es lo que hicieron los españoles hace 500 años, el problema es lo que estamos haciendo nosotros con nosotros mismos.